su seguimiento en base a la bibliografía. Ustedes ya tienen sus bibliografías jóvenes y eso nomás tienen que cumplir. Ya, seguiremos jóvenes entonces con el grupo que nos toca. Estamos entrando hoy día al sistema endocrino. Entonces vamos a hacer algunas repasos de lo que vimos ayer, a lo que vimos rápido. Entonces, ¿se acuerdan de las enfermedades a nivel del sistema nervioso central? Hemos visto enfermedades nerviosas desmielinizantes, ¿no? Las cuales son la esclerosis múltiple. La Doctor, esclerosis múltiple, ¿dónde afecta? Bueno, vamos a grabar, ¿no? ¿Sí? sí. Ya vamos a grabar, joven. Van a disculpar. Gracias por grabar en esta computadora. Muchas gracias. Recording in progress. Ya. Seguimos entonces, jóvenes. Hemos quedado, como le dije, hoy día íbamos a ver el sistema endocrino. Entonces, vamos a hacer un repaso, un breve paso, unos cuantos minutos para ver las enfermedades nerviosas desmielinizantes, la que hemos visto, ¿no? La esclerosis múltiple. ¿Se acuerdan de la esclerosis múltiple, jóvenes? Hemos visto que afecta a nivel del sistema nervioso central, que es el cerebro, y a nivel de la médula espinal. ¿Dónde? ¿A nivel de qué neuronas va? ¿A nivel de qué parte de las neuronas van a actuar? A nivel del axón, hemos dicho, ¿no? Va a ser una afectación a nivel de la mielina. ¿Se acuerdan esos jóvenes? ¿Cómo está forrado el axón? ¿Qué características tiene el axón? ¿Para qué sirve la mielina, jóvenes? Para llevar la información mucho mejor. Para que Para sea más ruta, rápido la información, ¿no? sí, Para que no se salga por ahí, ¿no? Como hemos dicho, es como un cable, hemos dicho, ¿no? Si está forrado, bien forrado, automáticamente va a hacer que vaya esa información al 100%, ¿no? Entonces, ahí va a ser la afectación de esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Es una afectación, dice, del sistema nervioso central más común en los adultos jóvenes. Entonces, en los adultos jóvenes, que se presenta en el cerebro y la médula espinal. Eso hemos visto, ¿no? A ver, también tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Sistema nervioso periférico. ¿A qué se refiere cuando hablamos de periférico? Estamos hablando de las fibras nerviosas, las terminaciones, hemos dicho, ¿no? Todo lo que está inervado a nivel de las partes distales. No nos olvidemos que las neuronas, ¿qué tamaño puede medir una neurona? metro. Un metro. ¿No? Entonces, todo puede llegar incluso hasta las partes distales de los dedos, ¿no? A las partes distales de las piernas. Entonces, hasta ese lugar, entonces, todo está inervado. Entonces, ese es el sistema nervioso periférico. También tenemos el sistema nervioso autónomo. Ayer hemos visto el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso autónomo, jóvenes? En dos dicen, simpático y parasimpático. Parasimpático, ya hemos dicho, ¿no? Eso vamos a seguir repitiendo, ahora vamos a ver, jóvenes. Entonces, seguiremos. Esclerosis múltiple. Se presenta en los adultos, es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a la sustancia blanca de la mielina, que está a nivel de las raíces nerviosas, también a nivel del axón, en las células neuronales, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, la mielina está compuesta por proteínas, grasa, hemos dicho que está compuesta por fosfolípidos, lípidos, hemos dicho, ¿se acuerdan también eso, no? Función de fibras nerviosas para llevar más sobre todo la información, y si también a nivel de la axón, ¿cómo está constituido el axón? Hemos dicho, a nivel de ¿se acuerdan las células de Schwann y los conos de Ranvier? ¿Se acuerdan, no? Los conos que están ahí, hemos dicho las separaciones, que esa figurita que hemos dicho como salchichas que estaban ahí los axones que están llenos de mielina, también van a sufrir eso, va a haber afectación a nivel de ahí, en esa parte, y van a producir cicatrices, ¿no? En lo que se llama la esclerosis múltiple, ¿no? La esclerosis en diferentes lugares. ¿Y qué va a producir esta enfermedad? A nivel central, a nivel del sistema nervioso central, va a producir fatiga, deterioro cognitivo, depresión. Si tenemos depresión y ansiedad, ¿qué neurotransmisor está trabajando aquí, jóvenes? ¿Conocen la serotonina? Hemos hablado de la serotonina, la dopamina, ¿se acuerdan, no? De la depresión, la ansiedad, el humor inestable. Entonces, este señor está activando esos neurotransmisores, está activando para hacer que esta persona se deprima, o caso contrario, llegue a una ansiedad. A nivel visual, el nistagmo, bueno, esto también va a haber neuritis óptica. La neuritis óptica va a ser a nivel del nervio óptico, va a haber esa esclerosis, lo que decíamos anteriormente. La diplopía, miren, la diplopía, esa persona va a ver doble. El habla, ¿qué va a afectar en el habla? La disartría, ese señor no va a poder hablar bien, no va a tartamudear como estamos haciendo esto. La garganta, la disfagia, ¿no? La disfagia, no va a haber una buena deglución a nivel del esófago. Posteriormente, ¿qué va a pasar? A nivel músculo esquelético, debilidad, este señor no va a poder pararse bien. Espasmo, contracciones incoordinadas. También va a tener ataxia, va a caminar como ataxia como los pingüinos, hemos dicho ayer, ¿no? Hay una afectación que, de hecho, la enfermedad de Parkinson
También tenemos la sensación, dice, de dolor, hipoestesias, parestesias, que es paralizar una parte lateral del cuerpo, ¿no? Tenemos también a nivel intestinal, la incontinencia, diarrea, estreñimiento, y a nivel urinario también se va a presentar incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que haya una esclerosis múltiple a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal, en toda esa comunicación que corresponde a la mielina y lo que corresponde es el conducto de las transmisiones nerviosas, ¿no? A nivel del axón, a nivel neurológico. Bueno, eso es lo que hemos visto. Vamos a seguir viendo la siguiente enfermedad. ¿Se acuerdan de la otra enfermedad que hemos visto? Enfermedades nerviosas degenerativas. ¿Cuál tenemos? El Alzheimer, ¿no? ¿Se acuerdan del Alzheimer? ¿Qué es el Alzheimer? ¿A dónde está afectando en las células nerviosas del sistema nervioso central? ¿Cuál es la célula fundamental del sistema nervioso central, jóvenes? A la pregunta, la respuesta, por favor. La neurona. La neurona. La neurona, ¿no? La neurona. En el Alzheimer, ¿qué es lo que está fallando? Está habiendo muerte neuronal de la célula del sistema nervioso central. La neurona, ¿cómo está conformada la neurona, jóvenes? Hemos dicho que está conformada por una dendrita. Posteriormente tiene el cuerpo neuronal, tiene el axón, lo que hemos dicho de mielina, posteriormente tiene las terminaciones sinápticas, ¿no? Que van a hacer que esta hormona presináptica lleve una información a una receptora, que es la hormona, que es la neurona postsináptica, ¿no? Que va a ser la recepción de la información, que es la receptora, ¿no? Una emisora y otra receptora. Entonces, no nos olvidemos también eso. Entonces, en esta enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que está pasando? Hay muerte neuronal. Muerte neuronal. Ahorita vas a ver lo que se acuerdan de las imágenes que les mostré de la resonancia magnética. Ese cerebro se está achicando, hemos dicho, ¿no? Por el tamaño se va a achicar por la muerte neuronal y automáticamente se mira eso, se mira en la tomografía y en la resonancia magnética. Entonces, es una enfermedad, dice, que provoca la muerte progresiva de las células cerebrales. ¿Las células cerebrales cuáles son? Las neuronas. Los síntomas, va a haber pérdida progresiva, desorientación. Esta persona no se va a orientar, pérdida progresiva de la memoria, en otras palabras, se va a olvidar de las cosas, ¿no? Se va a olvidar de su fecha de nacimiento, se va a olvidar que tiene hermanos, se va a olvidar de su nombre de sus hermanos, entonces va a ir perdiendo la memoria de forma progresiva. Desorientación, por ejemplo, este señor va a salir y no se va a acordar dónde está yendo o dónde está, en qué lugar se encuentra. En tiempo y espacio, ¿no? Decimos en tiempo, día, hora, no se va a recordar. Pérdida progresiva de las habilidades también, para realizar actividades todo el día. En otras palabras, este señor, como hemos dicho anteriormente, necesita una estimulación, porque no hay un tratamiento farmacológico, no tiene cura, dice entonces. Entonces, en este señor va a necesitar de un equipo multidisciplinario, donde le ayuda a recordar, le ayuda a notar, le ayuda a decir dónde está yendo y poder revisar en los momentos que se olvide qué acciones tiene que desarrollar durante todo el día. Entonces, enfermedades nerviosas degenerativas, tenemos el Alzheimer. No se olviden, el Alzheimer. La siguiente, hemos visto, ¿se acuerdan de la otra enfermedad que hemos visto? La epilepsia o síndrome convulsivo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que muchas personas tenemos amigos, familiares que sufren de esta enfermedad. ¿Qué son la epilepsia? Son trastornos, ¿no? Trastornos de activación de energía asincrónica. En otras palabras, son convulsiones. Este señor va a empezar a convulsionar. Convulsiones, por eso son síndromes convulsivos, ¿no? Convulsión y empieza a desmayarse y empieza a sufrir las contracciones musculares, las contracciones a nivel muscular, a nivel de rostro, cuello, todo lo que corresponde, ¿no? Por eso esta persona cuando llega posteriormente a salir de ese cuadro, lo único que le duele es el cuerpo y no tiene fuerza para nada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A nivel de las neuronas, a nivel del sistema nervioso central, ha habido una descarga de energía excesiva. ¿Dónde se produce la descarga de energía excesiva, jóvenes? A ver, el grupo de nosotros. ¿O quién quiere participar, por favor? La descarga de energía de las neuronas. ¿Cómo se produce el potencial de acción, jóvenes? Eso ya lo hemos visto. Les dije que repasen, que aprendan qué es un potencial de acción. Si se dan cuenta, miren, todo va girando el conocimiento. Todo se va anidando. Si no saben qué es potencial de acción, que se da a nivel, las dendritas reciben la información. ¿Qué función cumple las dendritas? Recibir la información. El cuerpo procesa la información, el cuerpo neuronal. Después de proceder, manda esa información a nivel de los axones, ¿no? Cuando manda esa información, activa todo lo que hemos dicho, ¿no? Lo que acabamos de decir ahorita, la energía, ¿no? Esa energía va a ir al el potencial de acción, lo que hemos dicho, ¿no? Y eso se va a transmitir a nivel de la sinapsis neuronal, lo que
hemos dicho. Entonces, miren, desde ahí esta descarga excesiva eléctrica automáticamente lo va a descompensar ese señor, ¿y qué va a hacer? Que empieza a convulsionar, ¿no? Ustedes ya han visto esas patologías, estas casos de personas que tienen síndrome convulsivo de epilepsia. Entonces, esos jóvenes, no se olviden, a nivel de la descarga eléctrica excesiva, ¿no? Que va a hacer convulsiones mediante el potencial de acción, y eso todo se va a descompaginar y va a explotar, en otras palabras. Ese potencial de acción que hemos visto, ¿se acuerdan, no? Potencial de acción que va a hacer que abran también los canales de sodio, de potasio, los de calcio, y pasen los neurotransmisores. ¿Se acuerdan de los neurotransmisores que están en la parte distal en forma de vesículas y vacuolas, ¿no? Eso recuerden los jóvenes. Ya. Epilepsia, repetición de crisis convulsiva, no provocadas, dice, más de 2 separadas en 2. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer esta crisis mayor? ¿Cuánto tiempo va a ser de duración? Mayor a 30 minutos. Sucesión de varias crisis pacientes. Bueno, en esta crisis epiléptica, lo que hemos dicho, incluso en la crisis epiléptica, han visto, hay relajación de esfínteres, ¿no? Esos señores llegan a orinarse, en otras palabras, o llegan a defecar también, muchas veces. Entonces, esta activación de lo que estamos diciendo, de estas descargas excesivas eléctricas, está haciendo que todo se coordine, ¿no? Todo se coordine, porque no se olvide que el potencial de acción es menos 40 a menos 90 milivoltios. Está en reposo, pero va a llegar a un espacio de despolarización y repolarización, ¿no? Y ese umbral, que es menos 55 milivoltios. Entonces no tiene que pasar de eso, dice, ¿no? Esa actividad tiene que estar, pero al mismo tiempo esa información tiene que llegar. Pero si hay una incoordinación, una descarga excesiva, ahí va a ser el problema. Ya. Seguiremos entonces, jóvenes. Tenemos los trastornos glandulares. ¿Se acuerdan que hemos visto los trastornos glandulares, que es las mismas funciones de endocrina, lo que vamos a ver ahorita? Vamos a entrar a eso. Por ejemplo, en el hipotálamo, la glándula pituitaria, tenemos la hipófisis, la glándula pituitaria, la pineal, donde se secreta la parte posterior, por ejemplo, un ejemplo, son la oxitocina y la vasopresina. Eso también son la glándula pineal, que van a secretar oxitocina y vasopresina. La oxitocina va a hacer una retroalimentación positiva, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a hacer esta hormona? Va a contraer el útero cuando sale el producto a nivel del parto, a nivel del trabajo de parto, y va a salir ese producto. Entonces, esta glándula, mire, a nivel del hipófisis, que está a nivel de la silla, del hipotálamo, que hemos dicho. ¿Qué es el hipotálamo? A ver, ¿quién me puede responder? A la pregunta, la respuesta, jóvenes, ya Es el que se encarga de la El termostato del cuerpo. Termostato. el termostato, donde se regula la temperatura, hemos dicho, ¿no? No se olviden eso, jóvenes. Ya. Entonces seguiremos. En la glándula pineal, en base al hipotálamo, la glándula pituitaria, por ejemplo, lo que decimos ahora, automáticamente, mire, del hipotálamo va a mandar esa información a nivel del útero, ¿no? A nivel del útero, a nivel del órgano genital de la mujer, y va a hacer la contracción, y al mismo tiempo va a hacer una retroalimentación positiva, y va a hacer que ese producto salga. O caso contrario, se produzca la secreción de óxido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya, seguiremos, jóvenes. Entonces, tenemos esos trastornos glandulares, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides también va a ser la T3 y T4, la trionina, la tiroides, la T3 y la T4 va a ser aumentada, ¿no? La folícula estimulante, la leutinizante también, el timo, que va a actuar a nivel del inmunitario, que son trastornos glandulares, ¿no? Para hacer más sobre todo la reacción de hipersensibilidad o procesos infecciosos. Las glándulas adrenales, ¿se acuerdan de las glándulas adrenales a nivel de la parte superior del riñón, donde se encuentran las glándulas adrenales? Va a hacer que trabaje mediante la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumente la frecuencia cardíaca, o a nivel circulatorio para disminuir la presión arterial, hemos dicho. El páncreas, ¿cómo trabaja el páncreas? Hemos dicho, el páncreas trabaja produciendo ¿qué? ¿Qué produce el páncreas, jóvenes? Hemos hablado del glucógeno, insulina, ¿no? Entonces no se olviden eso. Los ovarios, la progesterona, y los testículos, la testosterona. Entonces todo este sistema endocrino que estamos viendo, que lo vamos a volver a repasar ahora mismo, cada uno de estos va a cumplir sus funciones específicas. Hemos dicho que todas las células, todas las hormonas son iguales, pero al mismo tiempo tienen sus funciones específicas de cada lugar, cada aparato, cada órgano. Entonces, este sistema endocrino, jóvenes, es un conjunto de órganos, miren, tejido, lo que hemos dicho, a nivel de tejido de la piel del organismo, que libera un tipo de sustancias llamadas hormonas. No se olviden, sistema endocrino, hormonas. Está constituido a nivel de estas por células especializadas y glándulas endócrinas. Ya, seguiremos entonces, jóvenes.
Aquí tenemos otra, la que decíamos, las hormonas del crecimiento. Las hormonas del crecimiento, hormonas liberadoras de hormonas de crecimiento, las hormonas que realmente van a actuar a nivel del, aquí está, mire, también de la hipófisis. Docente, una pregunta, bueno, una consulta. ¿Está mostrando la diapositiva porque solo me sale en la Sí, parte sale. de Ya, estamos en sistema endocrino, estamos repasando lo que ya vimos ayer. No sé si se acuerdan si vimos ayer. ¿Quién fue la que preguntó? Es que de otro grupo. Ya, lo del otro grupo, por favor, solamente hagan seguimiento, porque no es muy grupo muy aparte, porque ese grupo no sé cómo lo habrán avanzado ustedes, pero eso ya lo vimos ayer nosotros, estamos recordando jóvenes, por favor. Lo que vamos a entrar ahorita a sistema endocrino, lo que está presentando, todavía no estamos entrando. Vamos a entrar cómo se comunican las células animales mediante la parácrina, exócrina, lo que yo voy a explicar más después. Estoy haciendo recordatorio de lo que hemos visto ayer, por favor, y eso ya está en la bibliografía, lo que hemos visto ayer, las alteraciones, los trastornos del sistema nervioso central. Esas son las patologías que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Ya. Seguiremos, por favor. ¿Qué dijo que significaba sistema endocrino? ¿Cómo? ¿Qué dice la pregunta, por favor? El sistema endocrino ya lo hemos dicho, lo han avanzado ayer, dicen, ¿no? Pero el sistema endocrino, por ejemplo, el sistema endocrino es una función hormonal, es un conjunto de órganos, hemos dicho, a nivel de un conjunto de órganos, tejidos del organismo que liberan tipos de sustancias llamadas hormonas, hemos dicho, ¿no? Ese sistema endocrino u hormonal va a llevar, no solamente está en todo el cuerpo, hemos dicho, mira, si estamos diciendo en la glándula pineal, a nivel del cerebro, el hipotálamo, y estamos hablando del útero, ¿dónde está el útero? A nivel de la silla pélvica, ¿no? A nivel de la silla pélvica donde va a ir a anidar el producto, ¿no? Hay una concepción, mire, por eso todo esto está anidado, hemos dicho, el timo, hemos dicho las glándulas suprarrenales, hemos dicho el páncreas, hemos dicho el gástrico, hemos dicho también a nivel de la musculatura lisa del intestino delgado, del útero, todo está relacionado, en otras palabras. Todo esto está relacionado para producir en cualquier momento hormonas, que vamos a verlo más adelante, que son a nivel circulatorio, a nivel parácrino, a nivel endocrino, a nivel sináptico, a nivel por comunicación interna también, que vamos a ver más adelante. Bueno, ya seguiremos entonces, jóvenes, seguiremos repasando. Aquí hemos visto las hormonas del crecimiento, que también las vamos a ver ahorita, que son las hormonas liberadoras de hormonas de crecimiento, hormonas de crecimiento, factor de crecimiento, que son estimuladas a nivel a nivel de la glándula pineal, que posteriormente van a ir a estimular incluso a nivel gástrico para la secreción de ácido, posteriormente también van a estimular a nivel hepático, y posteriormente hace que esta hormona factores crecimientos estimula a nivel del hueso, los músculos y las células plan. Bueno, eso lo vamos a repasar también más adelante, jóvenes, bien a detalle en las diapositivas que voy a mostrar. El bocio es una de las enfermedades también del sistema nervioso central, hemos dicho, ¿no? ¿Dónde va a ir a atacar el bocio? A ver lo que ya han visto, el tema de endocrino. ¿Qué es la glándula tiroides? ¿Qué es lo que va a pasar en el bocio, joven? Crezca, no se hinche, no, va a crecer va a aumentar de tamaño, ¿no, jóvenes? Entonces ahí va a ser la descomposición, y el déficit de yodo, el 30%, va a hacer que aumente, ¿no? Este tamaño de esta glándula, y ahí es donde también va a afectar la T3 y la T4, que lo vamos a ver en este tema, jóvenes. Bien, entonces el bocio es eso, jóvenes, aumenta el tamaño de la glándula. Entonces ahí vamos a verlo, vamos a detallarlo también más adelante, bien, una imagen que tengo, estamos haciendo la diabetes. También, que es un trastorno a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Hemos dicho, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a haber afectación en la diabetes? La diabetes en sí es una enfermedad metabólica, hemos dicho ayer, ¿no? Una metabólica crónica, ¿no? Entonces, en este caso, a nivel central, ¿qué va a tener esa persona? Le va a dar sed, le va a dar hambre, va a tener polidixia, polifagia, letargo, estupor, hemos dicho también, ¿no? En este caso, en otras palabras, también van a dar medio somnoliento, ¿no? Y a nivel del ojo, ¿qué va a tener? Visión borrosa. ¿Por qué es la visión borrosa? Hemos dicho, por la retinopatía diabética, ¿no? En otras palabras, están aumentados estos vasos de tamaño y están haciendo que llegue más sangre, y esa coloración rojiza va a hacer que va a ir a afectar con el tiempo, incluso va a llegar a perder la visión este señor.
A nivel sistémico, pérdida de peso. A nivel del aliento, hemos dicho, las características de este señor que tiene diabetes en el sistema nervioso central, afectación de esta neurona. ¿Qué es lo que va a pasar también? Va a haber olor cetónico, lo que hemos dicho, respiratorio. Va a tener una respiración de Kushmaul, ¿se acuerdan, no? Una respiración como cansa. Entonces, Kushmaul va a hacer que respire este señor y también va a haber a nivel gástrico náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y el sistema urinario, ¿qué es lo que vamos a ver? Poliuria y glucosuria. La poliuria es cuando aumenta la cantidad, ¿no?, de emisiones en la noche, ¿no? Y la glucosuria es va a botar azúcar, ¿no? Por eso muchas veces hemos dicho en los hospitales de semillas que los señores que son pacientes diabéticos crónicos está lleno de hormigas en las mañanas cuando hacen retiro, ¿no? Entonces, esos jóvenes, aquí tenemos otro que estamos haciendo. ¿Se cortó, jóvenes, o se está viendo ¿se observa la pantalla de presentación, jóvenes, o se cortó? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, seguiremos entonces. Ya, trastornos de las suprarrenales. Las glándulas suprarrenales también hemos visto ayer, jóvenes. ¿Se acuerdan? Las glándulas suprarrenales, ¿dónde se encuentran? En la parte superior del polo superior del riñón, ¿no? Esta tiene una corteza y una médula. ¿Qué va a hacer este señor o esta glándula? Va a hacer que secreten más, sobre todo, hormonas sexuales, ¿no? Y el cortisol. Y mantienen los niveles de glucosa en sangre, controlan la respuesta inflamatoria también. Mire, el proceso inflamatorio a nivel de los glóbulos blancos, el sistema inmunitario, del sistema de reacción de hipersensibilidad, reacción del cuerpo ante el estrés. Y, sobre todo, va a hacer que esto también actúe en las enfermedades tanto de Addison y el síndrome de Cushing, lo que hemos dicho. Entonces, eso, jóvenes, no se olviden. Ya, seguiremos. Ya, ahora vamos a entrar al sistema endocrino, jóvenes. Bueno, vamos a entrar a lo que hemos quedado ayer, que hemos visto también, si se acuerdan, no sé si se acuerdan, hemos visto también el neurodesarrollo, ¿no? El neurodesarrollo de la primera infancia, también lo que hemos visto, si se acuerdan, también, eso también va a ser muy importante, lo que se acuerdan del hierro. ¿Para qué sirve el hierro en el sistema neurodesarrollo, jóvenes? Es muy importante el hierro. ¿Qué es lo más importante? El hierro, la proteína, las vitaminas. ¿Qué es lo más importante cuando hay la concepción? El hierro, hemos dicho, ¿no? El hierro, el zinc, el omega 3, también proteínas, como por ejemplo el ácido, el omega 3, ¿no? Para que haya un buen desarrollo del sistema neurológico. No se olviden el hierro. El hierro es muy importante. Incluso va a haber patologías que se pueden presentar, ¿no? Patologías que pueden bajo peso al nacer, en vez de... Y eso va a depender también del medio interno. Medio externo hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Tanto de las políticas de los gobiernos a nivel central, a nivel gubernamental y a nivel municipal también, ¿no? Que esto si, por ejemplo, como hemos dicho también, el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos dicho, ¿no? En la afectividad, hemos dicho, ¿no? La nutrición, tanto de la madre, la concepción, también la preconcepción, ¿se acuerdan de la preconcepción? Si, por ejemplo, hay una concepción de personas que son alcohólicas, drogodependientes, automáticamente le están pasando toda esa información genética, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ADN, jóvenes? El núcleo. El núcleo, ¿no? ¿Qué función cumple el ADN haciendo Guarda la información genética. Transmite, ¿no? Replica, no se olviden, replica la información de forma idéntica, ¿no? A las células hijas, no se olviden eso también. Entonces, bueno, todo eso también va a influir, ¿no? Miren, en ese ADN, si están, como hemos dicho, si hay una alteración a nivel de la célula, por ejemplo, automáticamente ya ese producto ya está viniendo con esas malformaciones congénitas, esas mutaciones, lo que hemos dicho, ¿no? O caso contrario, con esos mismos trastornos que hemos dicho, ¿no? Que pueden ser trastornos psicológicos también. Todo eso es la ansiedad, la depresión, que va a influir en el desarrollo de ese niño. Las horas de sueño, ¿se acuerdan cuántas horas de sueño tiene que tener un producto en los primeros meses? 15. 15 horas. Posteriormente va bajando a 3, 10, 8, ¿no? Que posteriormente también dependiendo de la edad que va creciendo, ¿no? Entonces, no se olviden también de las 15 horas. Ya. Ahora, entonces empezaremos, por favor, a ver el sistema endocrino. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver esta imagen. ¿Qué tipo de comunicación tienen las células animales? Esto. Hemos hablado de las comunicaciones. Vamos a ver aquí. Vamos aquí. Ya, las comunicaciones. Tenemos una comunicación celular que es paráquina, que está ahí en la bibliografía. Vamos a revisarla también en su bibliografía, por favor, que está aquí, donde está en la página, a los que están del otro grupo, por favor, estamos en la
estamos en la página 715, cómo se comunican las células. Ahí hay una imagen que lo vamos a escribir cada uno de estos y posteriormente lo vamos a reflejar en la bibliografía. La parácrina, miren, aquí para quiere decir al lado, ¿no? Cada célula blanco está al lado y esa es la forma que se van a comunicar estas células, que posteriormente incluso van a ver otros tipos de comunicación que hemos dicho. La endocrina que está, mira aquí, la endocrina es por vía del torrente sanguíneo, mire, ahí está. Esta va a entrar al torrente sanguíneo, va a ir y se va a ir a comunicar donde corresponde a ese órgano. Tenemos las otras de contacto o directo, las que están directamente unidas, ¿no? Esas células también van a transmitir, van a comunicar información que corresponde para su función específica. Tenemos entonces la parácrina. Aquí tenemos la célula emisora, tenemos los mediadores locales, tenemos también la comunicación sináptica. ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan de la comunicación sináptica a nivel neuronal. Estos rojitos, ¿qué son, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo están formados los neurotransmisores? Están en las vesículas, ¿no? Están en las vacuolas, están en las terminaciones sinápticas que van a pasar a la hormona o a las células receptoras, ¿no? Todo esto se va a cumplir en base a la función. Y todo esto que estamos viendo aquí a nivel de la comunicación sináptica, la acetilcolina, lo que dice, aquí están los neurotransmisores, ¿no? La acetilcolina, ¿se acuerdan del sistema nervioso autónomo? ¿Qué función va a cumplir la acetilcolina? Contraer la musculatura lisa y al mismo tiempo dilatar los vasos sanguíneos. En otras palabras, esto es lo que está haciendo, ¿no? A nivel del corazón y a nivel de la presión arterial, no sé si se acuerdan, la acetilcolina, que es este neurotransmisor del sistema nervioso, lo que hace el sistema nervioso autónomo, ¿qué función cumple? Hemos dicho, a ver, la pregunta-respuesta, otra es la misma pregunta. ¿Qué función cumple el sistema nervioso autónomo? Demandar señales. ¿Quiénes son los componentes del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso, ¿quiénes componen? El parasimpático y el simpático, no se olviden. Miren, el parasimpático, ¿qué va a hacer? El simpático va a contraer esa musculatura lisa, ¿no? Y esta va a dilatar esos vasos. En otras palabras, hace que contraiga el corazón y hace que se relaje, ¿no? Relaje. Lo que hace contracción y relajación. Lo que hace el bosón va a hacer que bombee más rápido, ¿no? Y al mismo tiempo va a dilatar estos vasos para que haya llegue más rápido esa sangre a donde corresponde, o esas proteínas que están en esa sangre lleguen al órgano correspondiente. Entonces, también van a estimular eso, la acetilcolina como neurotransmisor que activa el sistema nervioso autónomo para la contracción de la musculatura lisa, lo que dice aquí, y dilatar los vasos sanguíneos. La parácrina, ¿qué tenemos en la parácrina? Las que están al lado. ¿Qué funciones completan? La prostaglandina interviene en la respuesta inflamatoria, hemos dicho. Interviene en la respuesta inflamatoria, secreción de ácido gástrico. En otras palabras, si está ese estómago, está secretando mucho álcali, por ejemplo, ¿quién secreta la alcalinez? Es el páncreas, no se olvide. Ese páncreas, vamos a verlo más adentro, cómo va a secretar forma alcalina para que este estómago tenga un equilibrio entre ácido y álcali. Porque si ese estómago, por ejemplo, está ácido, ¿qué va a pasar? Se va a perforar, hemos dicho, ¿no? Se va a perforar. ¿Quién vive en ese medio ácido? ¿Qué tipo de bacteria vive, hemos dicho, en ese medio ácido? ¿Se acuerdan de las células? ¿De las bacterias? ¿Qué se llama esa bacteria que vive en medio ácido? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, hemos dicho, ¿no? No se olviden también eso, jóvenes. Entonces, la endocrina. La insulina, miren, ¿qué va a hacer en esta comunicación endocrina? Endocrina es a nivel del torrente sanguíneo. La insulina, que va a ser secretada, ¿por quién va a ser secretada la insulina? Por el páncreas, ¿no? ¿Y qué va a regular la insulina? La glucosa, el glucógeno que está en el torrente sanguíneo y va a hacer que se depure, ¿no? Entonces, toda esta comunicación, todo este proceso que estamos viendo aquí, la comunicación celular automáticamente va a ser refutada y en otras palabras, tiene que cumplir su función específica. Como dice, ¿no? Todo órgano, toda función tiene que cumplir su función. Aquí también, si se dan cuenta, miren, lo mismo es lo que está en su bibliografía en la 715. Tenemos cómo se comunican las células. Directa, miren. ¿Quién están las directas? Están los iones, ¿no? Que fluyen en las células del músculo cardíaco de forma directa. El mecanismo de transmisión, movimiento directo a través de las uniones que vinculan el citoplasma con las células. Esto ya hemos visto, ¿no? Pequeñas moléculas, iones que son de sodio, potasio y calcio, ¿no ven? A nivel de las células, que va a hacer la transmisión directa de estas y que va a hacer que actúen para las contracciones tanto del músculo cardíaco como a nivel intestinal.
Aquí tenemos la sináptica, mire, esa imagen, no sé si la ven también, si lo tienen ahí, lo tienen en su computador también ustedes, de la página 715, la sináptica, ya hemos hablado de los neurotransmisores como la acetilcolina, que hace la difusión de la neurona a través de un espacio angosto, hendidura sináptica. Hemos dicho que esa hendidura nunca se va a estar unida, ¿no? Siempre va a tener un espacio, ¿no?, para la comunicación y para que abran estos canales de sodio, potasio o los canales de calcio, ¿no? O caso contrario, pasen los neurotransmisores a ese otro espacio. Tenemos la parácrina. ¿Qué función cumplen las parácrinas? Hormonas locales, miren, para, al lado. Las prostaglandinas, ¿qué función? Difusión por medio del líquido extracelular de las células cercanas distantes que portan los receptores apropiados. La endocrina, ya hemos dicho, a nivel del aparato circulatorio, ¿no? Estas hormonas van a ir, como por ejemplo la insulina, van a transportarse en el torrente sanguíneo hacia las células cercanas, dice, distantes, que estos van a ser apropiados cuando sean receptores, ¿no? Y va a cumplir su depuración a nivel de glucógeno. Entonces eso, jóvenes, está ahí en su bibliografía, es lo mismo que hemos tratado de explicar aquí en esta imagen. Entonces vamos a la siguiente imagen. Hormonas locales se tienen a las células blancas en el cuerpo. ¿Cómo se tienen? Aquí tenemos, por ejemplo, las hormonas del parácrina, que se extienden a todo el cuerpo, que están ahí, están al lado, y automáticamente van a ir y cumplir en otros lugares. Por ejemplo, ocurre cuando una hormona alcanza, dice, ocurre cuando una hormona alcanza sus dianas celulares. En otras palabras, las dianas celulares es como los órganos dianos, ¿no? El corazón, el cerebro, que está ahí, que van a alcanzar estas células dianas acerca por medio de la difusión. ¿Qué es la difusión? Hemos dicho. La difusión va a ser el contacto, ¿no? Que va a hacer que esta difusión que vaya a hacer el contacto puede ser por utilización de energía o sin la utilización de energía, hemos dicho, ¿no? Por contacto directo, lo que decíamos, extracelular, que este tejido conjuntivo y tejido muscular van a hacer que se unan y posteriormente pase esa información, ¿no? Se les conoce también como mediadores locales, dice, de las hormonas hísticas. Por ejemplo, aquí tenemos la histamina, que hace la función más sobre todo la histamina hace la función de hipersensibilidad, ¿no? Histamina, hipersensibilidad en cualquier reacción alérgica. En otras palabras, tiene que, como está ahí, automáticamente tiene que responder si hay por ejemplo, si hay un desarrollo de una hipersensibilidad a nivel de la glotis, automáticamente esas células tienen que, una vez que colocan, tienen que hacer la reacción de hipersensibilidad y cohibir esa edema de glotis. Tenemos también los metabolitos del ácido alquidónico, las prostaglandinas, tromboxano, las somatostatina producidas por los islotes pancreáticos. Aquí estamos. Aquí el páncreas, mire, está produciendo la somatostatina para inhibir las células contidas de la insulina y el glucón. Lo que decíamos anteriormente, inhibe la secreción de la corticotropina, reduce la motilidad del sistema gástrico y también la histamina, lo que acabamos de decir, que son funciones que hacen del sistema de reacción de hipersensibilidad. En otras palabras, estas células blancas en todo el cuerpo, lo que se tiene, sí o sí van a funcionar, como hemos dicho, a nivel del sistema gástrico, a nivel del páncreas y a nivel también de la glotis, lo que estamos diciendo. Cómo en todo el cuerpo está interconectado, ¿no? Si hay una reacción de hipersensibilidad automática, incluso en la piel, ¿no? Cuando les pica un peto, por ejemplo, esa coloración rojiza, que va a hacer también reacción de hipersensibilidad a nivel de la piel también, a nivel de la glotis, a nivel de cualquier parte del sistema inmunitario también. Ya, seguiremos entonces, jóvenes, hasta aquí estamos en el otro subtítulo que teníamos es sistema circulatorio. Hemos dicho, ¿no? El sistema circulatorio transporta las hormonas endócrinas hacia las células blancas del cuerpo. En otras palabras, aquí está mostrando bien claro. El sistema, la comunicación de las células, hemos dicho, ¿no? Célula endócrina. Esta célula endócrina, mire, aquí está el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que está haciendo esta hormona? Está entrando al torrente sanguíneo y está yendo a las células blancas, ¿no? Que estas son las receptoras. Y estas, ¿quiénes son? Las emisoras están mandando esa información. Y posteriormente también está entrando a esta otra célula blanca. ¿Mediante dónde? Del torrente sanguíneo. Un claro ejemplo, hemos dicho, de esta hormona. Mira, aquí tenemos la anatomía de la glándula pituitaria hipófisis, lo que acabamos de hablar hace rato, de la glándula pineal. ¿Qué es lo que hace aquí? Mira, aquí está el núcleo del hipotálamo, aquí está el lóbulo anterior y el lóbulo posterior y la adenohipófisis en la parte anterior y la neurohipófisis. ¿Qué funciones van a cumplir esto? Por ejemplo, en la parte posterior de la adenohipófisis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a secretar o va a activar para que secrete la hormona de la oxitocina, ¿no? Mire esta oxitocina, que va a ir a actuar a nivel de los órganos, a nivel mamario, por ejemplo, a nivel del útero. Esta hormona antidiurética que va a actuar en la glándula suprarrenal, a nivel de los riñones. Entonces, todo esto, mire, va a mandar información
por el torrente sanguíneo. Todo lo que estamos acabando de ver aquí va a ir a presentarse por este torrente sanguíneo, va a ir hasta el útero, va a ir a las mamas, va a ir a los riñones, va a ir a donde corresponde su acción específica. Entonces, la oxitocina que hemos dicho, ¿no? La hormona antidiurética, por ejemplo, la ADH, arginina o vasopresina, ayuda a controlar el riñón, lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? El riñón y la cantidad de agua. En otras palabras, ese hace el equilibrio, hace la hemostasia, ¿no? Hace que el filtrado glomerular, lo que dice, que sea lo que corresponde, o caso contrario, incluso cuando hay aumento al tercer espacio, donde hay proteinuria, lo que decíamos anteriormente en la diabetes, ya se está fregando ese riñón, porque está haciendo el filtrado glomerular, está pasando la proteína, que no debería pasar la proteína, ¿no? Porque la proteína es fundamental para la célula, ¿no? Pero sin embargo, si lo elimina en la orina, ¿qué está pasando? Proteinuria, por ejemplo, ese riñón está fregado, en otras palabras, y este señor con diabetes está llegando a una insuficiencia renal, ¿no? Como está diciendo aquí. Todo eso va a ir interconectado, que esta hormona antidiurética, vasopresina, arginina, ayuda controlando el riñón, que se bote menos agua o que se bote lo que corresponde. Entonces, todo eso, incluso, como hemos dicho, cuando hay afectación a nivel de los espacios, a nivel de esos poros, va a ser el traspaso de proteína, ¿no? Lo que va a botar a nivel de la orina en las personas diabéticas, ¿no? Y esa proteinuria es lo que está dañando a nivel del infiltrado glomerular, a nivel renal, y lo que va a hacer de insuficiencia renal con el tiempo en esa persona con diabetes mellitus. Bueno, hasta aquí, joven, entonces ya hemos visto, estamos viendo a los tipos de hormonas que estamos revisando. Entonces, con estos jóvenes, traten de asimilar lo que están en clase, jóvenes, revisen su bibliografía, revisen todo lo que corresponde y vamos a seguir. Tenemos que terminar este tema, entonces vamos a seguir y seguimos. ¿Cómo funcionan las hormonas en los animales? Aquí miren, regulan muchas funciones. Las hormonas, ¿qué hacen? Regular funciones en los organismos, tanto en los órganos, en los aparatos y en los sistemas, ¿no? Tanto en el aparato locomotor, por ejemplo, para el crecimiento, hormona del crecimiento, por ejemplo, acromegalia cuando se crece la mano, ¿no? O caso contrario, cuando crece la lengua, macroglossia, entonces tiene que regular ese órgano, ese aparato o ese sistema. A ver, incluyendo en otros el estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿cómo hemos dicho? Estas funciones de esta hormona. A nivel de la serotonina, hemos dicho, ¿no? A nivel de la serotonina y la dopamina, ¿no? Que son de la depresión, la ansiedad y el estado de ánimo, ¿no? Que puede producir esta señora. El crecimiento, ya me acabo de explicar. Los tejidos, ya hemos dicho, ¿no? A nivel de los tejidos, a nivel de los tejidos, por ejemplo, en la parte anterior de la hipófisis secreta la hormona de la melatonina. La melatonina que actúa a nivel del color de la pigmentación de la piel, ¿no? A nivel del tejido, por ejemplo. Incluso cuando hay afectación de esa hormona, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una enfermedad que se llama vitiligo, ¿no? Entonces, miren, toda esa descompensación o ese desequilibrio que se llama, automáticamente se puede reflejar. Porque no se olviden que todas las células tienen funciones específicas y que son iguales, todas son casi iguales, pero tienen sus funciones específicas para su desarrollo y su cumplimiento en base para qué están formados. Las células especializadas y glándulas actúan como una red de comunicación, lo que acabamos de decir, todo está incomunicado, ¿no? Por ejemplo, esta glándula pituitaria, la pineal, por ejemplo, está comunicada con las glándulas a nivel de las glándulas mamarias, ¿no? A nivel de la mama, para que haga la secreción de la prolactina, ¿no? A nivel del útero, hemos dicho, ¿no? Entonces, todo eso también, comunicación celular responde a los estímulos, liberando hormonas, miren, ese estímulo que está haciendo la succión, por ejemplo, a nivel mamario, está estimulando que libere oxitocina, esa glándula pineal. Encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. También hemos dicho, a nivel gástrico, hemos dicho acidez, para hacer la trituración de los alimentos. ¿Qué va a hacer a nivel gástrico? Va a ser la absorción también a nivel intestinal del intestino delgado. Todo eso está interconectado mediante el proceso hormonal. Las hormonas secretan por las glándulas endócrinas, regulan el crecimiento, ya hemos dicho, ¿no? El hace de la acromegalia, y las funciones de muchos tejidos, ya hemos dicho, el tejido de la piel, por ejemplo, y coordinan procesos metabólicos del organismo, que hemos dicho, el proceso metabólico, tanto de los riñones, por ejemplo, el riñón, la filtración glomerular que hemos dicho, si aumenta la secreción de agua, aumenta la secreción de proteínas, ya se está habiendo un problema a nivel renal. El sistema endocrino, entonces, ¿qué es lo que es? El sistema endocrino se refiere al conjunto de órganos y glándulas que tienen como función producir y secretar
hormona, hemos dicho, ¿no? Eso también lo hemos visto hace rato, al torrente sanguíneo, ¿dónde van a entrar? De forma endocrina, hemos dicho, ¿no? Entonces, las hormonas son un tipo de sustancia liberadas en la glándula u órganos que tienen finalidad de actuar como mensajera, que regulan actividades células en las diferentes partes del organismo. Todo esto de lo que estamos hablando, el sistema endocrino a nivel de la glándula pineal, el cuerpo pineal, la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, que hablábamos del bocio, lo que decía su compañero también, que hacía referencia, ¿no? Y aquí el corazón, por ejemplo, de las hormonas, que va a ser del parasimpático también, que va a estimular para que se secreten las adrenocorticotrópicas, y además también del timo, ¿no? Que está funcionando como sistema inmunitario, hemos dicho, ¿no? De la glándula adrenal también, mira, aquí está la glándula de vasopresina, aquí del riñón, por ejemplo, el páncreas de la insulina, el ovario de la progesterona y el testículo del hombre, la testosterona. Todo esto, mire, todo eso está enraizado, tiene comunicaciones, lo que dice todo esto, con todo el cuerpo humano. Ya. Bueno, hasta aquí, jóvenes, mire, son las 12 en punto. Por favor, ya se fueron, ya, o están aquí. Vamos a descansar 5 minutos, vayan a tomar algo dulce y volvemos, por favor, para seguir con los otros 45 y terminamos con el tema de endocrino. Muchas gracias, por favor, 5 minutos de receso. Gracias, doctor. Recording stopped.
igual puedes hacer, estudiar y trabajar, aquí también puedes hacer, pues. Estoy nuevito, todo polvo. Normalmente aquí hacen así la... Ya, jóvenes, vamos a empezar, por favor. Vayan activando su cámara, vayan activando su nombre completo. Vamos a empezar, por favor. No va a estar medio tiempo, se bloquean. Los pulgas se sacan, todo. A ver qué sería tuyo, tu sobrina y tu tía igual. A ver. Apague su audio. Ese audio, por favor, vamos a empezar ya. Vamos a empezar, por favor, jóvenes. Ya, seguiremos entonces Recording con in progress. Ya está grabando, joven. Ya está grabando, entonces vamos a ir a la segunda diapositiva o a la siguiente diapositiva. Hemos hablado hace rato de la retroalimentación positiva y negativa. En este caso vamos a ver más sobre todo de qué vamos a ver, de las hormonas, la retroalimentación negativa, de las hormonas, la T3, la T4, lo que decíamos a nivel de las glándulas tiroides. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Disminución de los niveles hormonales de T3 y T4 en sangre. ¿Qué va a hacer por ejemplo, qué va a hacer la TDAH? Va a incrementar la liberación, incrementa la liberación de TH desde el hipotálamo. Entonces, esta TDAH, que es la hormona liberadora de tirotropina, va a incrementarse, ¿no? Desde el hipotálamo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que disminuya los niveles de T3 y T4. La TDAH, ¿qué va a hacer? Va a estimular la liberación de la hormona estimulante de la adenohipófisis, mira, va a estimular. Entonces, en otras palabras, está haciendo también que haga está cohibiendo, en otras palabras. Esto está estimulando, incrementando la liberación de este hipotálamo, estimulando también la TDAH, la liberación de hormonas estimulantes de la tiroides, desde la adenohipófisis, y posteriormente, ¿qué va a hacer esta hormona estimulante de la tiroides? Va a activar los receptores de los folículos tiroideos e incrementar la liberación de T3 y T4. En otras palabras, la retroalimentación estimula y posteriormente incrementa la liberación, ¿no? Incrementa tanto la adenohipófisis como la hipófisis, el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces, la hormona THR, hormona liberadora de tirotropina, ayuda a contraer la tiroides, ¿no? ¿Para qué? Para que incremente la liberación de esta hormona, la T3 y T4. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides, también va a actuar aquí a nivel de la hipófisis. Entonces, esta retroalimentación negativa también la vamos a ver en la hormona tiroides, y es aquí donde hace ¿de qué va a depender esto? Hemos dicho, del yodo, dicho su compañero, ¿no? Automáticamente hay un desbalance del yodo, no hay un consumo, un buen consumo, por ejemplo, de la hormona del yodo a nivel de la sal, por ejemplo. Automáticamente eso va a hacer que mande la información al sistema nervioso central, la adenohipófisis, el hipotálamo, y va a hacer que secrete la T3 y la T4. Entonces, todo eso es lo que va a aumentar el crecimiento. Va a ser un desbalance, en otras palabras, y va a hacer que aumente, ¿no? A nivel de la tiroides también eso. Entonces, todo eso en una función, no solamente de eso, ¿no? Sino también puede afectar a las hormonas del crecimiento también. ¿Ya? La retroalimentación positiva, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? La oxitocina, dice, estimula las contracciones uterinas. Lo que hemos visto anteriormente, ¿dónde se encuentra? En la glándula pineal, hemos dicho, ¿no? La oxitocina en la glándula pineal, la tiroides a nivel de la glándula tiroides, a nivel del cuello, en la parte anterior, cervical, hemos dicho, ¿no? Entonces, la oxitocina a nivel de la glándula pineal, pero la oxitocina se va a hacer la estimulación a nivel del torrente sanguíneo, hemos dicho, ¿no? Torrente sanguíneo, y va a llegar ¿a dónde? Al útero y las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias para producir la leche, ¿no? La prolactina, y a nivel del útero las contracciones uterinas, y eso es lo que va a hacer que mientras más contrae esto, automáticamente va a acelerar para que secrete oxitocina, ¿no? Pero la oxitocina va a ser para una positividad, para que salga ese producto a nivel del trabajo de parto, el canal de trabajo de parto. Ya. Aquí tenemos otra imagen, miren, de la retroalimentación positiva. Vamos a verlo, jóvenes, de la retroalimentación positiva. Se está grabando. Ya.
Seguiremos entonces. Aquí tenemos otra imagen de la regulación de la secreción hormonal, retroalimentación positiva de la oxitocina. Inicio, empuje del niño sobre la parte debajo del útero. Entonces, este producto que está formando esta mujer embarazada está haciendo que se está estimulando mediante la estimulación de la glándula pineal, la parte posterior de la glándula pineal, la hipófisis está haciendo que secrete la oxitocina, que posteriormente va a estimular a nivel del. Este es el útero, ese es el útero, este es el útero. Está haciendo que se contraiga y se relaje, ¿no? ¿Para qué? Para que este producto trate de salir por el canal del parto, ¿no? Una vez que sale, también está provocando la liberación de oxitocina y que posteriormente incluso también, mire aquí, respuesta a oxitocina al músculo liso de los conductos se contrae. Mediante, ¿cómo se va a contraer esto? Se produce bajada de leche, ¿cómo? Mediante la succión va a estimular a esta glándula y esta glándula va a mandar información a nivel del torrente sanguíneo y va a hacer que se abran estas glándulas a nivel de las glándulas mamarias y posteriormente se vierte la leche y la prolactina, ¿no? Es una retroalimentación positiva también esto. Entonces, todo esto se está dando por la retroalimentación positiva. La siguiente diapositiva que tenemos es, aquí está. Bueno, esto ya lo vamos a ver en la 37.4, que ustedes lo tienen también en su, cómo funcionan con las estructuras. Hemos visto cómo funcionan las células, hemos visto las hormonas, la liberación de hormonas reguladas por el mecanismo de retroalimentación, que hemos visto la retroalimentación positiva y negativa. Aquí vamos a ver cuáles son las estructuras que funcionan el sistema endocrino en un mamífero. Entonces, a partir de la página, que estamos en la página 719, hagan seguimiento, ahí vamos a ver las hormonas del hipotálamo. Vamos a ver ya una por una lo que hemos visto ahorita en grande lo vamos a ver más específico, las hormonas del hipotálamo. Las hormonas del hipotálamo, la glándula hipófisis, regulan muchas funciones del cuerpo, lo que vamos a observar ahora. Las hormonas hipotalámicas controlan la liberación de hormonas en la hipófisis anterior, hemos dicho, ¿no? La hipófisis anterior, que son casi como 6 hormonas, a nivel de la hipófisis posterior, que son 2 hormonas que van a ser controladas también y que unen a otras hormonas, ¿no? La tiroxina influye en el metabolismo de la energía, que vamos a ver posteriormente cómo se activa esto. La hormona paratiroidea y la calcitonina regula el metabolismo y el calcio. Esto más sobre todo, ¿dónde va a ser? La tiroides, ¿no? Páncreas tiene funciones digestivas y endocrinas. Lo que hemos visto, el páncreas, lo que hemos hecho a nivel de jugo pancreático, a nivel para que haga una forma de alcalinización a nivel del estómago, que es ácido, ¿no? La alcalinización, que para que haya un pH estable. Endocrinas, la insulina, los órganos sexuales que producen tanto gametos como hormonas sexuales, como por ejemplo la progesterona, también vamos a ver, y la testosterona, las glándulas adrenales que secretan, que regulan el metabolismo del estrés, que vamos a ver también cuáles son las hormonas del estrés, que lo vamos a ver en una diapositiva más específica. Aquí está la glándula pineal, miren, el timo, los riñones, el corazón, todo esto van a depender de hormonas que se van a secretar a nivel de los diferentes órganos y posteriormente van a cumplir una función específica. Ya. Seguiremos entonces, aquí vamos a empezar a desarrollar. Entonces tenemos la siguiente diapositiva donde dice, hormonas del hipotálamo y la glándula pineal regulan muchas funciones del cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? Aquí vamos a tratar de explicar, a ver, sistema porta hipotálamo hipofisiaria. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí tenemos el hipotálamo, lo que decíamos, la parte superior, la adenohipófisis, la parte anterior, y la neurohipófisis, que también forma parte, y posteriormente la glándula que va a ir a la circulación. Estas hormonas hipotalámicas reguladoras de la liberación o inhibición van a hacer que se liberen, o caso contrario, que se inhiban, ¿no? Dependiendo de lo que... Si tienen muchas, van a hacer que se inhiban. Si tienen pocas, van a hacer que se estimulen que haga la producción. Y estas hormonas hipofisiarias van a ser degradadas como hormonas al torrente sanguíneo, o caso contrario, por comunicación paracrinas, endocrinas, dependiendo, o sinápticas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las hormonas? Aquí tenemos, miren, las hormonas hipotálamo, que tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que decíamos anteriormente. La dopamina también, este neurotransmisor, ¿se acuerdan de la dopamina? La hormona liberadora de somatostatina también. Tenemos la hormona liberadora de somatotropina, que corresponde, ayuda a controlar el crecimiento del cuerpo. La somatostatina también, que está dentro a nivel del sistema de las conexiones del sistema nervioso central, que posteriormente lo vamos a hacer como los neurotransmisores que van a actuar. Las hormonas liberadoras de la gonodotrofina, vamos a decir, hormonas liberadoras corticotrópicas, que está a nivel de las glándulas adrenales.
tenemos también la parte de la parte posterior de la adenohipófisis. Tenemos la tiroide, lo que decíamos hace rato, ¿no? La tiroide del bocio, la iodotironina, la tiroxina. Y en la glándula pineal tenemos la melanina, que forma parte de las células a nivel de los tejidos, ¿no? Tejidos de la piel, por ejemplo, por la coloración, hemos dicho. Tenemos las glándulas pituitarias, adenohipófisis y neurohipófisis, lo que decíamos anteriormente, hormona del crecimiento, ¿no? Recording stopped. Recording in progress. Ya, seguiremos. Ya, ahora sí, ya estamos todos. Entonces, otra vez de nuevo. Está grabando. Hubo corte, ya, seguiremos. Entonces, todo lo que decíamos anteriormente, entonces, está aquí en la glándula pituitaria, ¿no? Y la glándula pineal. Miren esta partecita donde se va a nivel del sistema nervioso central, que es el cerebro, la médula espinal, el crecimiento, la tiroides, la corticotrópica, folículo estimulante, la leutinizante, la vasopresina, la oxitocina, la prolactina, todas esas hormonas van a ser estimuladas que posteriormente... ¿Qué está pasando? Ya, seguiremos entonces. Parece que se corta el internet, no sé. Entonces, todas estas hormonas, la hormona liberadora de somatotropina, lo que dice, ayuda a controlar el crecimiento del cuerpo, lo que acabamos de decir hace rato. La hormona liberadora de gonadotropina también hace que el hipófisis libere hormona leutinizante, hormona folículo estimulante, para que haya el crecimiento a nivel de los estrógenos, el estrógeno, la progesterona, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, todo eso está en su bibliografía joven. Ahora lo vamos a ver cada uno de forma específica. Aquí tenemos anatomía de la hipófisis. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Miren, joven. La hipófisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Adenohipófisis, que la parte anterior es que está la adenohipófisis. La neurohipófisis, que está aquí en la parte posterior. La anterior y la posterior de la glándula pituitaria. En este caso, entonces, todo esto, hipófisis, va a hacer que esta glándula es la parte central para la estimulación de todas las hormonas que corresponden al cuerpo humano, donde se encuentran en los diferentes órganos, en los diferentes aparatos y en los diferentes tejidos, ¿no? Dice, la hipófisis es la glándula reina de nuestro organismo, debido a que en ella se segregan múltiples hormonas. Algunas de ellas son hormonas reguladoras y dirigen el funcionamiento en gran parte del sistema endocrino. Entonces, todo esto está formado por el sistema endocrino. Aquí está la glándula pituitaria, ¿ven? Neuronas de la hipófisis causan la producción de las hormonas de los lóbulos anterior y posterior, lo que estábamos diciendo, ¿no? Anterior y posterior de esta glándula. Toda esta parte anterior que está incluso irrigado por las venas, por las arterias, y estas hormonas tienen que salir de aquí, o caso contrario, ir por el torrente sanguíneo. Entonces, este es lo que decíamos anteriormente, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí vamos a ver otra también. Aquí tenemos las hormonas de la región anterior de la hipófisis. Bueno, en este caso, miren, hormonas hipotalámicas que controlan la liberación de las hormonas de la hipófisis anterior. La hipófisis anterior, hemos dicho, la parte anterior, no se olviden. Hormona estimulante de la tiroide. Aquí está, miren, la tiroide. Hormona estimulante de la tiroide, de lo que hablamos hace rato. Hormona ACTH, hormona adenocorticotrópica. ¿Dónde está esta adenocorticotrópica? Hemos dicho, a nivel adrenal, a nivel de la glándula adrenal. ¿Dónde se encuentra la glándula adrenal? Hemos dicho, a nivel del polo superior de los riñones, hemos dicho, ¿no? Que va a ir a estimularse, mire, desde aquí, de la parte anterior hipotalámica, va a ir a estimularse para que se crezca esta hormona en este lugar. Tenemos las hormonas folículo estimulante y las leutinizantes, que van a actuar a nivel de los testículos, a nivel de los ovarios. Esto es lo que estamos explicando, joven. Todo esta hormona estimulante de la tiroides, que va a nivel de la tiroides a nivel del cuello, ¿no? Miren, en la parte anterior está mandando esa información. La hormona adenocorticotrópica, que está yendo a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Esta es la glándula suprarrenal que está compuesto, que va a ir a secretar también aquí. Esta adenohipófisis, anterior, la parte anterior, que va a ir a estimular la folículo estimulante y la leutinizante, que va a ir a actuar a nivel de los testículos, a nivel de los ovarios.
Tenemos la hormona, la prolactina también, mira, ahí está la prolactina, ahí está el dibujito. ¿Dónde va a ir a actuar la prolactina? A nivel de las glándulas mamarias, ¿no? Aquí a nivel de estas glándulas mamarias. ¿Para qué? Para que secreten leche, ¿no? Esta prolactina va a hacer que se aumente el tamaño de esos poros y secreten la leche. Aquí tenemos también la otra, hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento que va a ser estimulada en todas partes del tejido del cuerpo humano. Tenemos la hormona de los estimulantes de los melanocitos. Este melanocito, ¿dónde va a ir a actuar? A nivel del tejido de la piel, ¿no? Todas estas hormonas, entonces, miren, como está aquí, están viendo todas estas funciones van a ir a cumplir. El aparato, por ejemplo, formada la producción de hormonas sexuales de las gónadas. El aparato reproductor dice hormona leutinizante. La hormona leutinizante a nivel de los aparatos reproductores. ¿Dónde hemos dicho? A nivel de los folículos estimulantes y la leutinizante a nivel de los ovarios y testículos. Aquí tenemos, estimula la protección del esperma y óvulo también, la folículo estimulante. Estimula la liberación de la hormona tiroidea, la T3 y la T4 a nivel de la tiroides. Tenemos también la producción de leche, la prolactina que hemos dicho. Todo lo que les he explicado está en este cuadrito también y que está en la bibliografía, que ustedes lo tienen que revisar para posteriormente tenerlo en su conocimiento. Entonces, ACTH, hormona corticotrópica, que está en la glándula adrenal. La GNH, hormona liberadora de la gonadotropina, ¿no? La GHRB, hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento, estimulación del crecimiento, hormona estimulante del melanocito, que tenemos esta partecita. Entonces, todo esto de aquí está en base a la hipófisis anterior. Ahora vamos a ver la hipófisis posterior. ¿Cuántas hormonas tenemos? Solamente tenemos dos, que son más fácil de tener conocimiento. Entonces, tenemos las cuales tenemos la oxitocina y la, ¿qué sería esta? La oxitocina y la vasopresina. ¿Dónde va a actuar la oxitocina? Hemos dicho, miren, la parte posterior del hipotálamo, hipófisis posterior, está aquí, miren, el hipotálamo, hipófisis, ¿dónde va a ir? Mediante el torrente sanguíneo se va a ir a activar a nivel del útero, ¿qué va a hacer la oxitocina? Contracción y posteriormente va a ser la relajación y va a ser la contracción y relajación, incluso la activación mediante la retroalimentación positiva va a ser la secreción de la prolactina y de la leche. La hormona antidiurética, ¿qué es lo que está pasando en esta hormona antidiurética? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí bien claro dice, hormona hipófisis posterior, la vasopresina, hormona antidiurética. Lugar donde se produce, producida en el núcleo supraóptico y almacena en la hipófisis posterior. ¿Qué es lo que va a hacer este órgano blanco? Va a llegar a los túbulos renales y vasos sanguíneos. ¿Qué va a controlar esto? ¿Se acuerdan de la hormona vasopresina o arginina? Controla el corazón y hemos dicho la presión arterial, hemos dicho, ¿no? ¿Y dónde va a funcionar eso? En los riñones, hemos dicho, a nivel de la secreción del filtrado glomerular, ¿se acuerdan que le he dicho eso, no? Filtrado va a regular, o caso contrario, a nivel de la insulina, la glucosa, por ejemplo, va a hacer extravasación, la proteinuria también a nivel renal, hemos dicho, en los pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, todo eso, miren, todo está correlacionado con esto. Entonces, todo, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Reabsorción de agua por los riñones y vasoconstricción. Entonces, estas dos neuronas son los que van a cumplir estas funciones. Ya, seguiremos, por favor. Entonces, la hormona oxitocina y la vasopresina. No se olviden, la oxitocina a nivel del útero, la vasopresina a nivel de los riñones, la vasopresina. Entonces, esto es lo que vamos a tener como el siguiente. Aquí tenemos la tiroxina. ¿Qué es la tiroxina? Nos está diciendo, ¿qué es la tiroxina aquí? ¿Qué función cumple? Control y producción de energía en el cuerpo. Entonces, lo que hemos dicho es necesario para meter la tasa metabólica basal y nivel de hormona. En otras palabras, con esta tiroxina estimula, ¿no? Estimula para que se mantenga eso estable, ¿no? Esa transformación metabólica, esa tasa metabólica. Durante los años de crecimiento, mientras las hormonas del crecimiento estimulan el aumento del tamaño de la tiroxina, hace que los tejidos vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. Entonces, todos estos tejidos automáticamente son regulados por la tiroxina, ¿no? De crecimiento, es decir, la tiroxina hace que estos tejidos desarrollen sus formas y proporciones adecuadas. En otras palabras, la tiroxina regula, ¿no? En las hormonas del crecimiento. Bueno, si hay mucha secreción de hormonas del crecimiento, la tiroxina va a decir que pare, porque ese señor se va a crecer mucho, pues, ¿no? Va a crecer ese señor, o caso contrario, su mano va a crecer acromegalia, o caso contrario, su lengua, ¿no? Macroglosia, lo que decía antes.
Entonces, aquí está la tiroxina. Entonces, tenemos también la glándula tiroides, que forma parte de situada en la parte anterior del cuello, lo que estábamos hablando anteriormente. Esta es la glándula tiroides, mira, aquí está, que también se va a ir a secretar la T3 y la T4, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides también va a intervenir aquí, y la THR. Situada en la parte anterior del cuello, dice, delante del cartílago cricoide, delante, este es el cartílago cricoide. El cartílago aritinoide también consta de 2 lóbulos unidos por un istmo y el peso más o menos de 1.3 gramos y 15 a 20 gramos en el adulto. Puede identificarse a los 16, 17 días de gestación. Capacidad funcional de concentrar yodo. En otras palabras, si este yodo automáticamente falta aquí, el sodio, potasio, por ejemplo, el yodo, automáticamente esto es lo que va a producir, que hemos dicho, es una enfermedad del sistema nervioso central que produce bocio, hemos dicho, ¿no? Entonces, eso, señores. La siguiente diapositiva. Tenemos la anatomía, nos va a hablar de anatomía fisiológica de glándulas paratiroides. Lo que decíamos anteriormente, mira, aquí está la anatomía fisiológica, la anatomía, que es esta característica, ¿no? Y qué es lo que se va a formar a nivel paratiroide. Las calcitoninas van a regular el metabolismo del calcio, ¿no? Esta hormona paratiroide va a hacer que se poseen 4 glándulas paratiroideas, dice. En este caso, situadas inmediatamente detrás de la tiroide y paratiroide. ¿Por qué paratiroide? Porque está al lado, ¿no? Al lado, en la parte posterior, ¿no? Y un detrás de cada polo, dice, superior o inferior, compuestas de células principales de paratiroides, células oxígenas en menor cantidad. La química de la hormona paratiroide, que es sintetiza los ribosomas preparatiroideos en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y finaliza como una hormona. En otras palabras, va a ir a actuar a nivel de estas células en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, lo que es el retículo endoplásmico lisi y el retículo endoplásmico rugoso. Por último, se empaqueta en el citoplasma de la célula. En otras palabras, sí o sí va a ir a trabajar en esta célula, ¿no? Estas glándulas paratiroides. ¿Para qué? Para que cumplan estas funciones, ¿no? Ubicación detrás de la glándula tiroides, se pesa de 100 miligramos, tamaño de 5 por 5 por 3 de un guisante. Hormona que produce paratiroidea, paratormona, composición química polipéptido, donde sustrato se actúa en los riñones, huesos, aparato digestivo. Ya, bueno. La siguiente diapositiva, joven. Aquí tenemos el páncreas, mire, ya estamos llegando al páncreas. ¿Qué función cumple el páncreas? Hemos dicho, cumple una función exócrina y endócrina. Las principales enzimas que presenta el páncreas, ¿cuáles son? En el jugo pancreático, presentes en el jugo pancreático, la tripsina y la quimiotripsina. Digieren los polipépticos y las proteínas. En otras palabras, hacen la biotransformación, ¿no? De la absorción. En otras palabras, cumple la biotransformación, ¿no? En el jugo pancreático hacen la trituración, en otras palabras. Y que más abajito del estómago hagan su absorción correspondiente, tanto de proteína, hidrato de carbono, lo que necesite, o vitaminas o minerales. La lipasa pancreática digiere las grasas. ¿Qué función cumple? Digerir las grasas. En otras palabras, hace esa grasa, ¿no? Que nosotros comemos en la alimentación. La amilasa pancreática degrada el almidón, los hidratos de carbono, ¿no? Va a degradar, porque en caso contrario, si esta amilasa pancreática no degrada, este señor se va a llenar de hidratos de carbono y se va a engordar, ¿no? Hidrato de carbono y grasa, y va a ser tejido celular subcutáneo. Ribonucleasa y desoxinucleasa digieren el ARN y el ADN. En otras palabras, a nivel de las células también del núcleo también van a actuar esto, ¿no? Van a hacer que la ribonucleasa y la célula se digieran al ADN. El páncreas, ¿cuál es la función del páncreas? Produce el líquido alcalino. Ya hemos dicho, el páncreas produce el líquido alcalino, que va a botar, ¿a dónde va a botar este líquido alcalino? Hacia al aparato gástrico, hacia el estómago, ¿no? Que va a hacer que este jugo pancreático rico en bicarbonato y enzima haga una estabilidad en ese pH, ¿no? No nos olvidemos que el estómago es ácido, ¿no? Entonces este páncreas va a ayudar a que ese estómago también no se vuelva ácido, ¿no? Porque si es ácido, ¿qué va a pasar? Lo va a perforar, en otras palabras, va a salir úlcera, va a salir todo, se va a perforar en cualquier momento y va a ser una peritonitis y va a llegar a fallecer la persona. El páncreas, entonces. Tenemos aquí la función exócrina y endocrina. No nos olvidemos la función exócrina y endocrina. ¿Cuál función exócrina? Ya hemos dicho, fabricar y enviar al tubo digestivo, mire, jugo pancreático. ¿Para qué? Para alcalinidad, hemos dicho, ¿no? Esa acidez fuerte va a hacer que este alcalino haga un pH normal. La lipasa, el bicarbonato, la amilasa pancreática, la tripsina, quimiotripsina, todo esto va a actuar en la biotransformación tanto para la absorción de nutrientes, proteínas, hidrato de carbono y vitaminas. La exócrina. ¿Qué función va a cumplir la exócrina? Centro de fabricación de hormonas. En otras palabras, este páncreas va a fabricar insulina, glucagón, péptido,
gastrina, secretina y somatostatina, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, pero lo fundamental aquí es que esta función endocrina va a hacer que secrete insulina. ¿Para qué? Para degradar el glucógeno en torrente sanguíneo. En otras palabras, más sobre todo en las patologías metabólicas de la diabetes mellitus. La siguiente, vamos a entrar entonces a las hormonas de las sexuales. A las hormonas sexuales, las cuales son, aquí tenemos a nivel masculino y a nivel femenino. Los órganos sexuales producen tanto gametas como hormonas sexuales. Aquí tenemos la hormona a nivel de la glándula pituitaria, lo que hemos dicho. La hormona de la folícula estimulante. ¿Qué es lo que va a hacer la folícula estimulante? Va a estimular, ¿no?, a nivel de la espermatogénesis, a nivel de las células de Sertoli, y que posteriormente se va a formar esto, ¿no? La progesterona, la testosterona. En este caso, aquí también a nivel de la hipófisis, así un ciclo en el cual la hormona leutinizante va a hacer que secrete estas testosteronas en base a las células del Leydig. ¿Y dónde se va a secretar eso? A nivel de los testículos. Entonces, no nos olviden, a nivel de los testículos, dependiendo de la requerimiento, de la función que requieran, automáticamente este hipotálamo va a hacer que se estimule. Va a hacer que se estimule a nivel de la hipófisis, a nivel de la hormona folículo estimulante y a nivel de la hormona es leutinizante. La leutinizante, la testosterona, la folículo estimulante, la espermatogénesis esperma, a nivel de la célula de Sertoli. Y todo esto se va a producir a nivel del testículo. Hipófisis, estrógeno, la hormona folículo estimulante y la leutinizante, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel del ovario, va a estimular también el ovario, ¿no?, para que produzca estrógeno y progesterona y que posteriormente haga un buen funcionamiento dentro de la eliminación de ese producto que va a llegar a formarse. Ya, el siguiente, entonces, aquí tenemos las glándulas adrenales que secretan las hormonas. Tenemos las glándulas adrenales que secretan hormonas que regulan el metabolismo y la respuesta del estrés. Aquí tenemos, mire, la glándula pituitaria. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que dice aquí, estrés. Tenemos un estrés a corto plazo y un estrés a largo plazo. ¿Quiénes van a actuar aquí? Por ejemplo, la glándula suprarrenal. ¿Dónde se encuentra la glándula suprarrenal? Aquí está en la imagen, ¿no? A la parte superior del polo superior del riñón. ¿Qué es lo que se va a secretar aquí? Va a ser que se secrete epinefrina y norepinefrina, ¿no? Que el estrés va a ser a corto plazo, en otras palabras, va a ser pasajero. Si es a largo plazo, ¿qué va a pasar? Aquí va a actuar a nivel de la ACTH en la sangre, a nivel de las hormonas adrenocorticotrópicas, ¿no? A nivel de esa, va a actuar en la sangre, va a llevar esa información en torrente sanguíneo y va a llegar a las hormonas adrenales y posteriormente va a secretar mineralocorticoides y glucocorticoides. Y esto es lo que va a dar la respuesta al estrés, ¿no? Tanto a corto plazo y mediano plazo. Y miren de dónde viene esa información: a nivel de la glándula pituitaria, a nivel del hipotálamo y a nivel de la... ¿Qué estamos viendo aquí, esta imagencita? ¿Qué es esto, señores? Esta es una neurona, ¿no? Está haciendo la comunicación interneuronal para mandar la información a nivel de la glándula adrenal y posteriormente se forme todo lo que corresponde a esto, ¿no? Secretación, incluso secretar la serotonina, la dopamina también, ¿no? La dopamina a nivel neurotransmisores, hemos dicho, ¿no? Los neurotransmisores, no se olviden también de eso, jóvenes. Ya, el ritmo circadiano también va a producir aquí respuesta al estrés mediante el ritmo circadiano, que es el estrés. ¿Por dónde? Por el hipotálamo, la CRH, la hormona de la epinefrina y norepinefrina, que van a tener también actuar a nivel de las suprarrenales y a nivel del cortisol para que actúe a nivel del metabolismo y el sistema cardiovascular. El metabolismo, hemos dicho, la glucogénesis, en base al protón de los lípidos, va a ir a degradar, ¿no? Va a ir a degradar y va a hacer que haya una buena absorción a nivel de las grasas, los hidratos de carbono, todo lo que corresponde. Sistema cardiovascular, la contractividad miocárdica, lo que hemos dicho, las contracciones y relajaciones, el gasto cardíaco, para que haya una regulación del sistema nervioso autónomo. Acuérdense de eso, sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático y el simpático. La siguiente diapositiva, ¿a qué se refiere? Tenemos aquí la glándula pineal. Volvemos otra vez al sistema, al hipotálamo, glándula pineal, el timo también, en la parte del pecho, ¿no? En la parte posterior, los riñones, ya saben dónde se encuentra el corazón, el tracto digestivo, produce hormonas. Entonces, como dice aquí, la glándula pineal, pequeña, dice, en forma de cono, dice, que cuelga en el techo del tercer ventrículo del cerebro, solo la hormona melatonina es segregada en cantidades importantes. En este caso, en la glándula pineal, hemos dicho, la melatonina, ¿para qué sirve? ¿Dónde va a actuar esa hormona? En los tejidos, hemos dicho, a nivel de los tejidos, más sobre todo a nivel de la coloración
de la piel, hemos dicho, ¿no? Y también que puede afectar a la piel cuando hay un desbalance o una alteración, puede afectar produciendo, como hemos dicho, el vitiligo también, ¿no? Es también es del sistema inmunitario también eso, ¿no? Melanotina es un desencadenante del sueño también, va a actuar a nivel del ciclo circadiano, ¿no? Se cree que los seres humanos coordinan las hormonas de la fertilidad. La glándula del timo, ya, bajamos al timo. ¿Qué hace el timo? Produce una hormona llamada timosina y otras que parecen fundamentales para el desarrollo de los linfocitos T. En otras palabras, el sistema inmunitario, los linfocitos T, la fagocitosis para que actúe y posteriormente el sistema inmune haga que se actúen como defensa. Ya, el siguiente. Aquí tenemos la glándula pineal. ¿Qué más? La glándula pineal. Entonces, seguimos con la glándula pineal. La glándula pineal, ¿qué produce a nivel de la melatonina, que es la coloración de la piel, los melanocitos? Hormona que induce, dice, el sueño, y lo hace a partir de la serotonina, ¿no? Y en la serotonina, que hemos dicho, serotonina, dopamina, ¿no? Que va a ser como la serotonina va a aumentar o va a disminuir la actividad emocional, hemos dicho, ¿no? En consecuencia... Ese audio, por favor. ¿Qué dice? El audio, listen. ¿Está conectado? No, el del compañero. Por favor, el joven que está activado, por favor, ya vamos a terminar la clase, ya nos falta poco, por favor. Ya, entonces, la hormona inductora del sueño, ya sea a partir de la serotonina, lo que hemos dicho, ¿no? También que activa a nivel de los humores, hemos dicho, y en consecuencia está relacionado, dice, con la regulación de los ciclos de la vigilia y el sueño. Ritmo circadiano, lo que dice, ¿no? La presentación farmacéutica de la melatonina también hace que pueda servir para contrarrestar los efectos secundarios en la zona horaria. Bueno, en este caso, eso es lo que decíamos del circuito circadiano. Aquí tenemos la glándula del timo, miren, la glándula del timo, con eso ya terminamos, jóvenes, y dice, ¿qué es el timo? Es una glándula, hemos dicho, ¿no? Que es una glándula del sistema endocrino, que necesita, ¿qué? En los primeros años para tener una función inmune normal. El timo es del sistema inmunitario, no se olviden, inmunitario. Para eso sirve el timo, ¿no? La glándula del timo secreta hormonas llamadas humores también, la de los humores, que está también de la modulación también de los linfocitos T, también está a nivel de los humores, está también la serotonina. Estas hormonas ayudan a desarrollar, dice, el sistema linfoide o sistema inmune. Miren, la función principal del timo es el sistema inmune. No se olviden eso también, que es el sistema que ayuda al cuerpo a tener una reacción inmune madura en las células para protegerlas contra la invasión de cuerpos invasores, tales como la bacteria. En otras palabras, este sistema de los linfocitos T va a hacer que los linfocitos, los macrófagos, todos se los acaparen estas bacterias, que se lo coman en otras palabras. Esa es la función del timo, desarrollar sistema inmunitario, que vayan y hagan una fagocitosis y se lo coman estas bacterias y posteriormente lo desechen. Lo que hemos visto también en las células, por ejemplo, en las células, la formación de las células de la endocitosis y exocitosis, que hacen la fagocitación y mandan a la parte externa, ¿no?, de la célula. Entonces, el timo bilobulado, cada lóbulo se divide en múltiples lóbulos, cada lóbulo dividido en cortes y médulas. Entonces, ¿dónde se encuentra el mediastino anterior? Hemos dicho, ¿no? Y esto provoca que aumente la maduración de los linfocitos T. Bueno, entonces, esos jóvenes hemos tratado de concluir en base a la bibliografía, en base al tema del sistema endocrino, que ustedes también tienen que revisarlo, por favor. Todo está en la bibliografía, traten de revisarlo, asimilarlo. Hoy día también ya es fin de semana, no se acumulen todo el material, jóvenes, es mucho material también que tienen que hacerlo y revísenlo todos los días para que no se lo acumulen. Entonces, con esos jóvenes yo hemos terminado, el otro grupo también que está ahí presente, terminamos con esos jóvenes. Yo creo que ya han hecho un repaso ustedes, porque ya lo han visto, dice el sistema endocrino, entonces ha sido para un repaso para que posteriormente ustedes ya tengan la asimilación de los conocimientos. Pero sí recomendarles que todo está en la bibliografía, que ustedes pueden revisarlo y está ahí. Entonces, con eso yo me retiro, jóvenes. Muchas gracias. Tengan buenas tardes y fin de semana. Un buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Tomen ahorita. Recording stopped. Mejor explíquenlo. Ya.